Vamos a comenzar. Les ruego que nos preparemos para este tiempo, para esta lección muy interesante. Vamos a exponer el tema de la palabra. Estaba yo pensando precisamente en el tema introductorio, y es sorprendente el ver cómo el ser humano pues ha creado mucha tecnología en el último tiempo, ha desarrollado aparatos muy modernos. Estaba yo leyendo que ahora van a sacar celulares con pantalla de resolución de 2K, o sea, el doble de Full HD. Y imagínense, si ahora ya los ve uno y es sorprendente la calidad, ahora imagínense el doble de esa calidad. Y cómo el hombre moderno ha venido inventando y dando soluciones, y ha solucionado problemas en el área del hogar, domésticos, en el área de la ingeniería, en el área de la salud. Y el hombre siempre está proponiendo soluciones, siempre está queriendo arreglar, inventar, con su ingenio, su inventiva, su inteligencia, darle solución a los problemas. Y es importante, interesante ver toda esta labor que hace el hombre. Inclusive se ha querido meter a temas que tienen que ver con la relación con Dios, y también el hombre ha propuesto soluciones. Entonces, si yo les preguntara, hermanos, Dios da una solución para un problema, el hombre da otra solución para otro problema, ¿cuál escogeríamos? La de Dios, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces, como lo vamos a tratar de desarrollar, a veces el hombre, aun viendo que Dios es sabio y tiene un tiempo para dar soluciones, nos confiamos más en la solución de Dios. Con eso en mente, los invito a que oremos, inclinemos nuestro rostro y le pidamos al Señor que nos guíe. Señor Dios Padre Todopoderoso, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Señor, solo tú eres Dios. Te damos gracias, Señor, porque entendemos y sabemos, Señor, que tú conoces la solución a todos los problemas, Señor. Tú no nada más eres todopoderoso, sino eres también omnisciente, todo lo sabes, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, podemos encontrar la solución a todos nuestros problemas. El problema de la maldad, el problema del pecado, Señor, que nos acecha como humanidad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado el enorme privilegio de estar delante de tu palabra. Nos has dado tu Santo Espíritu para poder entenderla, Señor. Y también, Señor, nos has ayudado, Señor, nos has perseverado, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Te agradecemos, Señor, por todas y cada una de tus bendiciones que has venido obrando desde los tiempos, Señor, desde la creación, los tiempos, Señor, desde tu pueblo, y aún hoy, Señor, y lo seguirás haciendo, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, lo ponemos en tus manos. Dirígenos, Señor, y asómbranos, Señor, con tu poder y con tu sabiduría. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Les decía, hermanos, acerca de esto. ¿Qué es una cosa que volvimos a ver en este estudio? El pueblo, ¿qué hizo otra vez? Desobedeció. Y vemos que en el estudio se hablaba de que el ciclo se volvía a repetir. ¿Saben cuál es ese ciclo? Si se acuerdan, ¿no? Hay pecado, hay arrepentimiento, hay confesión, y hay ¿qué? Perdón de Dios, restauración, y otra vez un tiempo el hombre obedece, y luego ¿qué pasa? Y vuelve a pecar. Tenemos entonces este gran problema, y vamos a ver entonces Dios qué plan tenía para solucionar ese problema, y de alguna manera perdón, el hombre también estaba interesado en solucionar ese problema, y también quiso hacer algo. Vamos a verlo entonces. Este primer tema quiero dedicarlo a darle una repasadita a la lección del estudio, que son Nehemías capítulo 9 y 10. Para los que hicieron su estudio, bueno, pues no me voy a tratar de centrar en volver a leer todo el pasaje. De alguna manera ya lo hicimos. Hermanos, si usted no leyó, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, y sí lo invitaría a que estemos pegados a la palabra. Estos dos temas, el tema de la semana pasada, y esto tiene mucho que ver con el efecto de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que acababa de terminar el muro, y resulta que lo terminaron ¿en qué mes, hermanos? Dice la lección pasada que en el primer día del séptimo mes terminaron, y empezaron a leer la palabra de Dios. Y en el mes séptimo de los judíos hay tres fiestas muy importantes. La primera, que el día 1 es la fiesta de las
trompetas. Luego el día 10 está la fiesta del día de la expiación, Yom Kippur, y luego el día 15 está la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos, el Sukkot, que es la que quedó registrada y la que vimos que se llevó a cabo en el capítulo 8. Esa fiesta empezó más o menos el día 15 del mes, fueron 8 días de fiesta, inició con días solemnes, 7 días de vivir en las enramadas, 8 días con fiesta solemne. Y entonces al capítulo 9 entramos el día 24 del mismo mes. ¿De cuál mes? El mes séptimo. Se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Venían de celebrar una fiesta, y durante esa fiesta, durante cada día, los 7 días, el pueblo estuvo escuchando la palabra de Dios. Terminó con una fiesta, un día solemne, un día de reposo, de festividad, de introspección, y como resultado de eso, el pueblo se presentó en ayuno con cilicio y tierra sobre sí. Ya se habían apartado la descendencia de Israel todos los extranjeros. De alguna manera el pueblo ya había reconocido su pecado y ya había empezado a tomar cartas en el asunto. Hubo frutos de arrepentimiento. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? Puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Dios durante 3 horas. Y después de que lo leyeron, confesaron públicamente sus pecados. Y después alabaron, adoraron a Dios. Muy bien. Es muy interesante la oración que viene en el capítulo 9, porque esta oración viene a ser como un resumen de toda la cronología, de toda la vida del pueblo de Israel. Empiezan alabando y bendiciendo el nombre de Dios en este gran versículo que tenemos nosotros de memorización esta semana. Hermoso versículo, reconociendo quién es Dios, qué ha hecho Dios en el pasado, cuál fue el comportamiento de mis antepasados ante la revelación de Dios. Pero no nada más se quedaron en eso, sino lo trajeron hasta su tiempo y reconocieron qué había hecho Dios en su época. También se queda registrado la reacción que tuvieron ellos como pueblo de Dios ante lo que Dios había hecho. Reconocieron la justicia de Dios, reconocieron la fidelidad de Dios y al mismo tiempo reconocieron el pecado de sus antepasados. De la misma manera, ellos ahí de frente reconocieron también su pecado. ¿Quién estaba obrando ahí, hermanos? Sin duda la escritura había afectado profundamente. La espada de doble filo había penetrado su corazón, había penetrado su alma, y quedaron expuestos sus intenciones y sus pensamientos de su corazón. Y era imposible no verlo. Estaban ahí expuestos, delante de ese gran Dios. Pero era un Dios acusador, era un Dios de ira, era un Dios injusto, no. Un Dios fiel que cumple el pacto. Y ellos ¿qué hicieron? Confesaron su pecado. Tenemos aquí un modelo de confesión de pecados, hermano. Cuando es guiado por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo guió al pueblo a ese estado, usando la palabra de Dios, los llevó al estado en el que Dios siempre desea de nosotros. Un estado de constricción, de aceptar, de confesar, de arrepentimiento. Y entonces Dios va a dar una evidencia real de esa conversión a Dios y de ese arrepentimiento. Todo esto que estamos platicando, hermanos, Dios, el Espíritu Santo, obró en su pueblo para llevarlos a ese estado. Ellos, al ver su historia y todo lo que había pasado, de alguna manera ellos en el versículo 38, 9:38, voy a leer lo que está escrito en la nueva versión internacional. Dice: por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. De alguna manera ellos dijeron: bueno, queremos ya terminar con esto. No es posible que estemos siempre en este círculo de pecado. Y entonces ellos propusieron hacer un pacto. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces establecieron y firmaron un pacto. Vamos a ver las características de este pacto. En el versículo 30 del capítulo 10, ellos se comprometieron a no dar sus hijas a los extranjeros, ni a tomar para sus hijos hijas de extranjeros. Esto quiere decir que iban a mantener la identidad de su pueblo, ¿sí? En el 31 se comprometieron a guardar
el día del reposo, y a no comprar cosas si otro pueblo venía y me ofrecía sus mercancías en ese día. Yo no iba a comprar nada. También se comprometían al séptimo año dejar descansar la tierra, y también a perdonar toda deuda. Del 32 al 33 hay compromiso con la obra y el servicio de la casa del Señor. En el 34, la ofrenda de la leña para los sacrificios ordenados por Dios. Se estaban restableciendo nuevamente los sacrificios, ¿sí? Y en el 35 y 36, la consagración de los primogénitos, de mis hijos, de mi ganado, de las masas, de los frutos, del vino y del aceite. Tenían que ser presentados en la casa de Dios. Y también se comprometían a dar el diezmo de la tierra para los levitas y las décimas de las labores de todas las ciudades para los levitas, ¿sí? Los sacerdotes, los porteros y los cantores no abandonarán la casa de nuestro Dios, según el versículo 38. De alguna manera, ellos volvieron a reconocer todas estas ordenanzas que Dios le había dado, todas estas leyes y decretos. Ellos volvieron a ponerlas por escrito y las firmaron. Ellos en toda su intención dijeron: ya, hasta aquí vamos a terminar con este problema. ¿Sale? ¿Qué aprendemos en resumen? Pues bueno, la fidelidad de Dios es algo que se va repitiendo, ¿sí o no? Dios fue fiel, el pueblo falló. Dios fue fiel, cumplió su pacto. Dios fue fiel, se acordó de ellos cuando estaban en Egipto. La fidelidad de Dios se pone de manifiesto y se puso de manifiesto en todos estos versículos. También vemos el obrar del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Usó la palabra de Dios para mostrar la condición de pecado del pueblo de Dios. Los guió al arrepentimiento y a producir frutos y arrepentimiento. Los guió para reconocer los pecados, no nada más los de ellos, sino también los de sus antepasados. De alguna manera, ellos querían concluir con ese problema. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver, hermanos, si de alguna manera este hecho de hacer este pacto, de querer decir, bueno, ya queremos cortar con este problema, ¿qué efecto tuvo en el futuro? La gran ventaja de estudiar hacia atrás la historia, hermanos, es que podemos analizarla, y en una plática de 20 minutos podemos abarcar periodos de tiempo y podemos ver el fruto de las cosas, de las decisiones que como pueblo o como personas podemos hacer. Y también de la misma manera podemos analizar nuestra historia. Entonces, los voy a invitar a que en ese segundo tema ahora hagamos un breve recorrido por ese espacio de tiempo que hay entre Malaquías y la venida de nuestro Señor. ¿Cómo se le conoce este periodo, hermanos? ¿Cómo? Silencio. Los 400 años de silencio, ¿no? Entre Malaquías y más o menos la primera profecía que fue dada, ¿a quién? Al papá de Juan el Bautista. ¿En dónde? Cuando estaba sirviendo en el templo, ¿no? Entonces más o menos vamos a ver ahorita este breve periodo. El primer periodo lo tenemos desde el imperio babilónico y el imperio medo-persa. ¿Estamos de acuerdo? En este final donde estamos viendo en Nehemías, de alguna manera al pueblo de Dios se le permitió restablecer el templo y el culto, ¿sí o no? Y así duró un buen tiempo. ¿Hasta cuánto duró ese tiempo? Más o menos duró hasta el año 333 a.C., cuando Alejandro Magno conquista a Persia. Y a este periodo se le conoce como el periodo helénico. Los griegos, descendientes de Macedonio, su hijo Alejandro Magno, va y conquista Persia en el año 333. No voy a entrar en mucho detalle, sería otra predicación nada más esos 400 años. Vamos a mencionar algunas cosas. Entre las cosas importantes que hizo fue, se construyó Alejandría en Egipto y animó a los judíos a vivir ahí. De alguna manera Alejandro Magno, al ver que muchas de las profecías que estaban en el libro de Daniel, en estos 400 años, lo que nos enseñan es lo que decía Marcos, el cumplimiento exacto y preciso de la profecía de Daniel. Cuando Alejandro Magno se da cuenta de que, bueno, él era parte de esa profecía, de alguna manera no salvó al pueblo judío, les permitió seguir con su culto, los invitó inclusive a vivir a Alejandría y gozar del mismo estatus de cualquier ciudadano de ahí,
Y también se facilitó, más o menos en el año 250 a.C., traducir el Antiguo Testamento al griego. Y esta traducción se conoce como la Septuaginta, ¿verdad? Que significa 70, que son más o menos 70 las personas, los rabinos que tradujeron la escritura. Pasado ese tiempo, Alejandro Magno muere, su imperio se divide entre algunos de sus generales, y entonces empieza a haber dominio de Siria y de Egipto a Palestina. Entre esas peleas continuamente se destaca en el año 168 a.C. Antíoco IV, Antíoco llamado Epífanes. Este periodo asmoneo o macabeo se ve más o menos del año 166 a.C. al año 63. En el año 168, Antíoco Epífanes devastó Jerusalén, profanó el templo, sacrificó un cerdo sobre el altar y erigió un altar a Júpiter ahí, prohibió el culto del templo y bajo pena de muerte la circuncisión. Este Antíoco fue un enemigo muy acérrimo de los judíos. Estas acciones hicieron que se levantaran los macabeos, y bajo el liderazgo de Judas Macabeo se vino una revuelta y una revolución, una sublevación, y Judas Macabeo reconquistó Jerusalén en el año 165 a.C. y purificó y reconsagró el templo. Este es el origen de una fiesta, del Hanukkah, de la fiesta de la dedicación, que fue más o menos el 25 de diciembre. Entonces, durante ese periodo, los judíos lograron vivir otra vez unos 100 años más o menos de libertad. Se independizaron de este Antíoco Epífanes, hubo una gran sublevación, y esto, bueno, está registrado en los libros de los macabeos. El pueblo volvió a vivir más o menos 100 años de libertad, hasta que en el año 63 a.C. Palestina fue conquistada por los romanos. Cayó bajo el general romano Pompeyo. Y entonces, ahora Jerusalén pasaba de estar en una libertad otra vez, está bajo el dominio de los romanos, y los romanos ponen como emperador o como rey a Herodes el Grande, que en el año 19 a.C. inició la reedificación del templo con gran magnificencia, hasta que en el año 70 después de Cristo el templo fue destruido, ¿verdad? Bien, en este periodo de tiempo de aparente silencio, Dios estaba preparando el escenario para cumplir a cabalidad la profecía de Daniel, que era lo que Marcos comentaba en la predicación pasada acerca de la precisión histórica de esta profecía. Y hermanos, aquí es interesante ver cómo el pueblo, en la época de Nehemías, en el capítulo 9 y 10, el pueblo estaba unido como un solo hombre. Se había restablecido el culto. Ellos habían hecho promesa fiel de guardar todas estas cosas. Sin embargo, pasado todo este tiempo, vemos al pueblo de Dios sumido en un cambio muy grande. Ya teníamos en Jerusalén, en el centro religioso, teníamos 3 partidos políticos. Estaban los fariseos, los más ortodoxos, estaban los escribas saduceos, más de pensamiento más griego, y de alguna manera también estaban de menor importancia los esenios, ¿no? De los cuales conocemos los rollos del Mar Muerto, que se encontraron recientemente. Este cambio radical de los pueblos, en ese contexto es cuando viene el nacimiento, la llegada del Mesías prometido. Nosotros podemos ver, aún después de esos 400 años, que el pueblo tenía su identidad. Los judíos se mezclaban con otros o seguían manteniendo la integridad de no casarse con los extranjeros. Se seguían preservando como pueblo, tenían su identidad, observaban la ley, no volvieron a ser idólatras, ¿estamos de acuerdo? No, ese pecado tan fuerte ya lo dejaron atrás. Eran celosos de Dios y tenían instrucción de la palabra de Dios, cosas muy buenas. Pero resulta que Dios, en su momento, cuando viene a traer al Mesías, y el Mesías, nuestro Señor Jesús, inicia su ministerio, ¿de quién obtiene mayor oposición?
precisamente de los líderes religiosos. Y entonces, aquí es lo que vamos a analizar en este tercer tema. ¿Cómo fue que sucedió esto? Si la idea de yo renovar el pacto con Dios era de conocerlo, conocer su ley, entendemos que estábamos en una etapa de cautiverio en Roma, en el tiempo de los persas. Estaban bajo el dominio del rey, ¿sí o no? Tenía cierta libertad, pero tenía que pagar tributo. En esta época seguían pagando tributo, pero ya no al imperio persa, sino al imperio romano. Y entonces se oye que van a ser el Mesías. ¿Qué fue lo primero que pensaron? Por fin vamos a ser libres otra vez. Si los macabeos, que eran sacerdotes, se sublevaron y tuvimos 100 años de libertad, ¿qué no hará el Mesías? El Mesías nos va a libertar totalmente. Ya no vamos a estar en el yugo romano. Volverán esa buena época. Y entonces la expectativa del Mesías era esa. Y el Mesías se levanta, habla, pero resulta que el Mesías era un carpintero. Y entonces empieza la confrontación. Vamos a leer, me acompañan por favor, pues vamos a hablar del libro de Mateo. Nada más me voy a centrar en este evangelio para empezar a ver un poquito qué fue lo que pasó en esta época. Mateo 3, 1 al 12. Les voy a leer, en aquellos días, 3.1 al 12, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis diciendo dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hasta ahí. Juan era un profeta reconocido, profeta con poder, que estaba anunciando la venida del reino de Dios, y él bautizaba en agua con arrepentimiento. Estaban preparando el corazón del pueblo para la venida del Mesías. ¿Y quién se arrimó también a bautizarse? En este pasaje los fariseos y los saduceos. Pero ellos iban con una actitud de arrepentimiento. Dicen que si tú me arrepentir, yo soy descendiente de Abraham. Entonces aquí empezamos a ver cómo no había arrepentimiento en ellos, estaban actuando hipócritamente. Es curioso contrastar con la época de Nehemías, cuando hubo un arrepentimiento profundo, ¿sí o no? Hubo un arrepentimiento profundo. Vamos a ver Mateo 9, 9 al 3. 9 al 3. Dice, pero pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa de una casa, y aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No estaban entendiendo el ministerio del Mesías, no estaban entendiendo la finalidad del Mesías. ¿Cuál era la finalidad de los sacrificios? Los sacrificios que hacían en el templo tenían que ver con el perdón de sus pecados, tenía que ver con la misericordia de Dios. Y ahora los fariseos decían, bueno, ¿por qué si es el Mesías viene con los pecadores? Mejor que venga con los justos.
No, el ministerio de Jesús tenía que ver con los pecadores. Entonces no conocían el ministerio del Mesías. Ahí mismo del 14 al 15, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos, los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. También el concepto y el propósito del ayuno, que ellos lo habían hecho, tampoco ya lo estaban entendiendo. Y seguimos, 9, 32 al 34. Dice: mientras salían a ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Ahí mismo en el 12, del 22 al 28, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echó fuera los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. No conocían el poder del Espíritu Santo de Dios y lo confundían con el poder de... ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esta confrontación? ¿Por qué este desconocimiento? Vámonos a Mateo 12, 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día del reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día del reposo los sacerdotes en el templo profanan el día del reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia, que y sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. ¿Se acuerdan una de las promesas que habían hecho ellos de guardar qué día? El día del reposo. Pero estaba el Señor obrando en el día del reposo. Vamos a ver un poquito en Mateo 12, 9 al 14. Ahí mismo, pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí, ahí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echaré mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días del reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para... Entonces los fariseos estaban observando más el cumplimiento de la ley del día del reposo que el propósito de la ley del día del reposo. Ahí mismo en Mateo 12, 38 a 39, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. O sea, querían más señales. En realidad querían acusarlo, pues, o sea, ya hemos visto mucho, pero queremos la buena ya para acusarte, ¿no? Y Mateo 15, último, Mateo 15, 1 a 9. Este es importante. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que digas
a su padre o a su madre. Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no le honrará a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas de mandamiento de hombres. ¿Qué estaba pasando, hermanos? ¿Qué pasó con esa promesa solemne que ellos habían hecho? ¿Cumplieron la promesa de guardar el día de reposo? Sí. La cumplían estrictamente, tan estrictamente que al Mesías le dijeron: ¿la estás regando? ¿Sí o no? ¿Cumplieron con dar el mantenimiento al templo y asegurar el culto en el templo? ¿Había templo? ¿Estaba funcionando? ¿Había sostenimiento a los... Bueno, en ese tiempo ya no eran ni levitas, ¿no? Ya eran más bien un puesto político que daba el puesto del sumo sacerdote. De alguna manera todas esas normas que ellos se autoimpusieron cumplir, las estaban llevando a cabo, pero no era la voluntad de Dios. Era la solución ¿de quién? Del hombre. Dios tenía una solución, ¿o no? Y Dios había profetizado esa solución, la venida del Mesías, y lo había dicho desde Daniel, y el Mesías nació exactamente en el tiempo que fue profetizado. Y la función del Mesías no era liberarlos del yugo romano y darles la libertad de la independencia, sino era libertarlos del ciclo de pecado, arrepentimiento, confesión, restauración y otra vez pecado. El Señor venía a morir por nosotros en la cruz para retraernos de ser pecadores y darnos otra vez nuestra libertad. Con el Espíritu Santo en nuestras vidas, tener la posibilidad de decidir si peco o si obedezco. El Señor venía a restablecer esa relación. Ahora, ¿eso lo quería hacer nada más con los judíos? No, lo venía a hacer con todos, el ministerio del Mesías. Entonces, sí vemos aquí cómo tenemos la solución de Dios contra la solución del hombre. Déjenme leerles una ilustración para ver si este mensaje es entendido. Dice, te lo voy a leer porque no me la sé de memoria. Dice: investigadores que estudiaban el movimiento del ojo durante una conversación normal han encontrado que mantener contacto visual durante cualquier extensión de tiempo es difícil, si no imposible. Cámaras especiales revelan que lo que parece ser una mirada fija en alguien es en realidad una serie de exámenes rápidos del rostro. El movimiento del ojo es esencial porque los nervios en el ojo necesitan un cambio constante de estimulación para ver apropiadamente. Estudios muestran que si miramos a un mismo punto continuamente, el resto de nuestro campo visual se quedará en blanco. De la misma forma, si nosotros queremos observar ciertos puntos de la Escritura y queremos hacer, como lo hizo el pueblo de Dios, un pacto para cuidar y cumplir exactamente esos puntos de la Escritura, lo que vamos a hacer es perder de foco, ¿qué? Todo lo demás. Y todo lo demás, este libro, ¿de quién habla? De Dios. Y habla del plan que Dios tiene para solucionar el problema de la maldad. Y habla que Dios escogió un pueblo y que ese pueblo iba a hablar de ese Dios, y que a su tiempo el Señor iba a solucionar el problema de la maldad mandando a quién? A Dios mismo encarnado a solucionar ese problema. ¿Cómo podemos obedecerlo, hermanos? El pueblo quería obedecerlo, era genuina su idea de obedecerlo. ¿Podían hacerlo? ¿Pudieron hacerlo en toda la historia de lo que hemos estado viendo? Lo hacían en poco tiempo y luego volvían y caían. El sentido de la obediencia que Dios nos demanda es: no te centres en aspectos de la Escritura. Normalmente te vas a centrar en aquellos aspectos que tú sabes que puedes cumplir. ¿Y la justicia de quién va a ser? Tuya. Los fariseos, ¿de qué se ufanaban, hermanos? No nada más de cumplir la ley de Dios, sino todos los preceptos y tradiciones que ellos se habían autoimpuesto. Y su moral era alta. Pero el Señor quería esa moral, ese nivel de moralidad. Él demandaba santidad, hermanos. Y la única manera que alguien pecador puede tener santidad
es que Dios mismo muere. Esa es la solución que Dios tenía planeada para el pueblo de Dios y para nosotros. No que nos inviten a nosotros a hacer pactos. Si ahorita mismo agarramos papel y lápiz y hacemos un pacto, vamos a empezar a poner todo en lo que vamos a fallar, no en lo que vamos a cumplir. Porque lo cumpliremos un tiempo y fallaremos. Ahora, ¿será ese el propósito? ¿Cuál es la clase de obediencia que Dios manda? ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guarda mis mandamientos. La demanda de Dios, por lo tanto, es: conóceme, ámame. Y una vez que me ames, obedece. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿podemos hacer esto? No, hermano. Yo les preguntaría, ¿ese ciclo de pecado, perdón, arrepentimiento, ya se rompió o nosotros los cristianos seguimos en ese ciclo? ¿Qué opinan? Está medio controversial, ¿verdad? Por un lado decimos, pues sí, ya se rompió porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero por otro lado, si pecamos, si confesamos, hay una diferencia, hermano. Cuando el judío pecaba en el pacto mosaico, ¿qué tenía que hacer para esa remisión de pecado? Además de confesarlo, tenía que haber un sacrificio, ¿sí o no? Y hasta entonces ese sacrificio, había entonces la remisión del pecado, había la justificación, pero era temporal. En el caso de nosotros, el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Y nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuáles pecados, hermanos? Todos, los pasados, los presentes, los futuros. Entonces, hermanos, si el cristiano peca, ¿de qué se está privando? Vámonos a Juan. Vamos a leer Juan 15, 10 y 11, por favor. Dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea. Hermanos, nosotros pecamos delante de Dios. No estamos guardando los mandamientos de Dios, no estamos amando a Dios. Y por lo tanto su gozo no está en nosotros. Empezamos a privarnos del gozo, Señor. Si estamos en un ciclo continuo de pecado, la vida cristiana no tiene chiste si nuestro motor no es Dios, no es el gozo de la relación con Dios, el gozo de obedecer a Dios por amor y de que su gozo permanezca en nosotros. Lo que vamos a estar experimentando, hermanos, es vergüenza, amargura, resentimiento, todo lo opuesto a los frutos del Espíritu. Entonces, es diferente, sí. Hermanos, hemos sido restablecidos de la maldad a un punto de equilibrio donde podemos decidir si obedecemos o si pecamos. Pero ya tenemos esa posibilidad. Dios ya nos ha dado esa posibilidad. Hermanos, ¿tenemos victoria? Tenemos victoria. Ahora sí está en nosotros. Señor, la demanda que el Señor nos hace entonces es el gozo como producto de la obediencia fiel. ¿Cuál es la clase de obediencia que el Señor quiere? La obediencia por amor. La solución de Dios fue enviar a su único Hijo con el propósito de hacer un nuevo pacto, un pacto de remisión de pecados mediante la fe por el derramamiento de su sangre. Mateo 26, 28 dice que este es el nuevo pacto que hago en mi sangre para la remisión de pecados de muchos. Este nuevo pacto es el pacto que Dios ahora está estableciendo, es la solución de Dios para el problema de la maldad del hombre. ¿Sí vemos la diferencia? Ahora, este nuevo pacto, nuestro Señor Jesús viene, muere, resucita, va al cielo y nos deja solos, nos deja huérfanos, nos habilita con el poder del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo. Y esto estaba profetizado. ¿Quién se acuerda en dónde ya estaba profetizado que el Señor nos iba a dar, iba a poner un nuevo espíritu en nosotros? Ezequiel, muy bien. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 11. (11, 19 al 20). ¿Sí? ¿Estoy bien?
19, 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Vemos también en Ezequiel 36, 26 al 29. Ahí mismo nos vamos al 36. 26 o 29. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Sin la regeneración del Espíritu Santo, sin la vida espiritual que nos da el Espíritu Santo, hermanos, podríamos, si la historia de Israel, el Señor todavía la siguiera continuando, seguiríamos estudiando ese ciclo, pero Dios ya tenía determinado un día en el cual el Mesías iba a venir, e iba a comenzar la instauración de su pueblo, y que iba a ser una combinación entre los gentiles y los judíos. La condición para entrar en este reino es la fe en el Señor Jesucristo. Ese es el medio, es el camino. Y entonces entendemos, y Pablo lo dice mucho en el libro de Romanos que acabamos de estudiar antes de este, cómo la gracia fue dada al hombre, y no distingue entre judío y no distingue entre gentil, y dice que el verdadero judío no es aquel que está circuncidado en la carne, sino aquel que es circuncidado del corazón, aquel que ha creído el poder del Evangelio. Hermanos, el poder está centrado en el Evangelio, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de la ley entonces es nada más mostrarnos el pecado, que nos demos cuenta que no estamos imposibilitados de obedecer a Dios, imposibilitados, y que si obedecemos, vamos a obedecer pues a lo mejor por conveniencia, o no, o vamos a obedecer pues por un temor, o vamos a obedecer pues porque me conviene, porque qué tal si me va mal, o como los niños, ¿verdad? Quiero algo y entonces obedezco. Esa es la clase de obediencia que Dios decía, no. Entonces es por eso que fue necesario que el Señor enviara a su Hijo a morir. Ahora, hermano, ¿cómo es que recibimos al Espíritu Santo? ¿Cómo es que se da este proceso? Con esto voy a terminar. Vámonos a Juan 7, 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. ¿Alguien que lo lea, por favor? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muy bien, gracias. Gálatas 3:2. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Efesios 1:13, ahí a un ladito. 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien. Así es, hermanos, como recibimos el Espíritu Santo. Se me hizo muy interesante ver realmente el genuino deseo del pueblo de confirmar ese pacto que habían hecho con el Señor. Ese celo por Dios que se empezó a desarrollar, esa
ese anhelo de guardar su ley, de amarlo profundamente. Sin embargo, en la carne, hermanos, eso produce legalismo. Produce que veamos ciertos aspectos de la ley y dejemos de ver el propósito de la Escritura. Hermanos, como cristianos, hay que aprender a eso. El propósito de la ley es amar a Dios, amarlo. Y en ese sentido viene la obediencia. Si no podemos amarlo, es genuino orar y anhelar que el Señor nos ayude a amarlo en perfección. Hermano, no espere que sea fácil. No espere que amar a Dios sea una cosa natural. No lo es. Lo hemos visto. No es natural. Se requirió la muerte de Dios mismo, entregar su vida en santidad perfecta, sin culpa, para poder que la ira de Dios fuera satisfecha. Y entonces pudiéramos tener el ministerio de la justificación. Sin estos elementos no podemos amar a Dios, no lo podemos conocer. Les dice el Señor Jesús en Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, mi Padre, y que conozcan a mí que me has enviado. La vida eterna está centrada en conocer a Dios, en amarlo y en recibir a Cristo como nuestro Salvador. Esta es la solución que Dios ya proveyó, hermanos, ya nos la dio. Y quiero aprovechar estos minutitos para animarles a que estudien la Escritura, hermanos. Qué bonito es poder estudiar un contexto histórico. Fíjense, nos fuimos aquí un montón de años, 400, 500, 600 años, y analizamos esto. Pero nosotros aún hoy, la historia no se ha terminado, hay eventos finales. Pero si nosotros no estudiamos la palabra, cuando vengan esos eventos finales, no podemos estar como estos fariseos ciegos. Debemos de conocer esa revelación, esa profecía, muchas gracias, ya está. Esa profecía que Dios ya ha revelado. Si no, imagínense, hermanos, van a estar tocando las trompetas. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué? Va a estar el juicio de Dios y nosotros, ¿qué aplaudo? ¿O qué pasa, verdad? Hermanos, si la Escritura está ahí, ciertamente tiene su simbolismo, tiene su complicación, el Apocalipsis, pero está revelada y tenemos el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no caigamos. Ahorita nos reímos de los judíos. Ay, estos fariseos, o sea, allá andan prometiendo y luego resultó que ni siquiera el mismo Mesías conocieron. No vayamos a estar nosotros así en los tiempos finales, porque todavía no se acaba la historia. Dice que en parte vemos y en parte no conocemos. ¿Cómo vamos a conocer si no nos damos el tiempo de estudiar la Escritura? Si no podemos ver de que si como humanos queremos hacer pactos, hermano, ¿quién ha cumplido lo que le ha prometido a Dios? Y yo le he prometido a Dios cuando no conocía muchas cosas y fue para vergüenza, hermanos. Es imposible. Porque en la carne nada podemos hacer. Porque esto es un asunto espiritual, hermanos. Y estábamos muertos espiritualmente. Estábamos muertos espiritualmente. Ahora que caminamos, esta es la guía, ese es el manual, la supremacía de la Escritura. ¿Y la Escritura quién la va a usar? El Espíritu Santo. Entonces, anímense, estamos en un buen tiempo de estudiar la Escritura, de conocerla, de ponerla a prueba. Los invito a que oremos. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo, por tu amor, Señor, porque aunque el hombre, Señor, sea ingenioso, tú nos has dado inteligencia, nos has dado raciocinio, Señor, queremos nosotros solucionar todos los problemas, Señor, queremos nosotros ser los que arreglemos todo y damos consejos, inventamos el psicoanálisis, inventamos un montón de cosas, Señor. Todo eso se queda corto, Señor. Todo lo que produce nuestra carne es muerte. El único que da vida, Señor, eres tú. Y no queremos ser necios, Señor, y no queremos seguir nuestra propia conciencia, nuestros propios consejos, Señor. Queremos aceptar por fe, Señor, que tú ya tienes la solución, que tú ya la diste, Señor. Que la gran obra de redención ya fue hecha en la cruz del Calvario, Señor. Y no nada más tenemos a un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, sino que ahora está sentado a tu diestra, Señor, intercediendo por nosotros, Señor. Y además no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado solos, Señor. Ha mandado tu Espíritu, Señor, para que more dentro de nosotros. Y Él nos enseñe,
nos redarguya, nos guíe a amarte a ti, Señor. Nos guíe a amarte y a poderte obedecer. Señor, que no despreciemos la solución que tú has dado, Padre. Ayúdanos a ser sensibles, Señor. Estamos expuestos a tu palabra. Tu palabra discierne, Señor, lo que somos. Eso somos, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu plan perfecto de salvación para nosotros, Señor. Nos has redimido, Señor, nos has comprado con tu sangre. Nos has restablecido en libertad otra vez, Señor. Ayúdanos, Señor, persevéranos con tu Espíritu para ser fieles a ti. Te doy gracias por esta congregación. Te ruego que pongas en nuestro corazón el ánimo, que entendamos el privilegio que es abrir tu Escritura y que a través de ella, Señor, tu Espíritu Santo nos transforme día a día, Señor, y podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por este tiempo. Acuérdate de nuestra congregación, Señor. Te alabamos y te bendecimos por el glorioso nombre y en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.